Haba Beshen Yahuwah Am Yisrael, le saluda a Suag, el rabino Abiyahu Ben Yisrael. Esta es la segunda parte de nuestra enseñanza, El pueblo pidió carne. En esta semana, durante la transmisión que tuvimos en el Yom Shabbat, nuestro rabino nos habló de una palabra llamada disonancia cognitiva. El significado de esta palabra es la incomodidad psicológica que sentimos cuando nuestras creencias, actitudes o valores chocan con nuestras acciones. Cuando una tensión interna que nos motiva a cambiar, ya sea nuestra actitud, conducta o creencia, para restaurar la coherencia y reducir esa sensación desagradable, a menudo mediante la justificación o el autoengaño. Existe un conflicto en esta disonancia cognitiva, un conflicto interno. Esto ocurre cuando una persona sostiene dos ideas, y estas dos ideas son contradictorias, o cuando su comportamiento contradice sus propias convicciones. Esto es impactante porque Rabino Shaul lo describe perfectamente en el libro de Romillahu, Romanos capítulo 7, del verso 7 al verso 25, en donde él afirma: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque dos Torás, dos leyes hay dentro de mí. Con uno sirvo al Creador y con el otro sirvo a mi mente, que me lleva cautivo al pecado. Queriendo hacer el bien, hallo que el mal está dentro de mí. Tenemos entonces esta discrepancia en nuestra propia persona, donde digo una cosa y hago otra. ¿Cómo podemos resolver esta dicotomía, esta dualidad de nuestro pensamiento? Una cosa es lo que pienso y otra cosa es lo que hago. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, nos dice: el que practica el pecado es del Satán, porque Satán ha pecado desde el principio. Por este propósito apareció Yahuwah, que fue manifestado, en este caso Yahushua HaMashiach, para destruir las obras del Satán. Verso 9, todo aquel que es nacido de Yahuwah no practica el pecado, porque la simiente de Yahuwah permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Yahuwah. Verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Yahuwah y los hijos del Satán. Todo aquel que no hace sedaká, justicia, no es de Yahuwah y no ama a su hermano. Aquí tenemos esta disonancia cognitiva en el libro de Juan, verso 8, donde nos dice que el que practica el pecado, hay una gran diferencia entre practicar el pecado y otra, no practicar el pecado. Una cosa es que nosotros tengamos pecado en nuestra vida, pero otra cosa muy diferente a que nosotros practiquemos el pecado. Es como una persona que practica algún deporte. Se dedica constantemente hasta perfeccionar, hasta dominar completamente dicho objetivo. Pero aquel que no es practicante de ese deporte puede intentarlo y finalmente puede fallar, o falla completamente porque no está dedicado. Entonces aquí hay una grande diferencia. El que practica el pecado, constantemente su mente, su corazón, sus sentimientos se vuelven duros, rígidos, con un corazón completamente insensible. Nosotros no practicamos el pecado, nosotros practicamos la verdad. Dice el libro de Juan, capítulo 3, verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Yahuwah. ¿Cómo es que nosotros vamos a practicar la verdad? Hace unas enseñanzas anteriores hablamos sobre la diferencia que hay entre la verdad en el concepto hebreo y la verdad en el concepto griego. Son dos palabras que en el español pueden sonar completamente iguales, pero el concepto en ambos idiomas, principalmente en el concepto hebreo, que está relacionado con el Torah,
que nosotros practicamos la verdad, leemos, hacemos tefilot, guardamos los mandamientos, hacemos el Yom Shabbat, cumplimos las estrictas leyes que han sido estipuladas para que el Am de Israel pueda llegar a convertirse en un verdadero israelita. Por otro lado, el concepto filosófico griego o greco-romano tiene una comparativa. ¿Verdad de acuerdo a qué? Una comparación de acuerdo a qué, esto o aquello. Falso o verdadero. Pero en el concepto hebreo, el Torah está relacionado en lo que es permanente, perpetuo o permanece por la perpetuidad. Ese es el concepto verdad, verdadero. Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Santiago capítulo 1, verso 22. Sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Salmo 101, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor a Yahuwah. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Honor permanece para siempre. Escuche la diferencia entre practicar la verdad, practicar los mandamientos. En el concepto hebreo es hacer lo que es por la perpetuidad. A diferencia de la verdad, en el concepto filosófico griego o greco-romano, es comparar una cosa con otra. Muy diferente. Libro de Juan, capítulo 14, verso 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Libro de Sofonías, capítulo 2, verso 3. Busquen a Yahuwah, todos los humildes en la tierra. Ustedes que su justicia ejercitan la justicia. Busquen la justicia, busquen la humildad. Puede ser escondidos en el día de la ira de Yahuwah. Otra palabra que también acabamos de ver apenas en esta parashá de Korah, la palabra en relación con la palabra humildad. ¿Cuál es el concepto de humildad? Hablamos y definimos cuál es el concepto hebreo en relación con esta palabra humildad, de lo cual nos dice el Torah de Yahuwah que Moshe era un hombre humilde, manso. Y en el Brit Hadashah nos habla en relación con Yahushua HaMashiach, que no hay y no ha habido otro personaje con esa humildad de corazón como Yahushua HaMashiach. Entonces, esta palabra humildad está relacionado con aquella que ha dejado absolutamente todo, ha entregado su voluntad y todo lo que posee lo ha entregado al servicio de Yahuwah. Eso es una persona humilde, aquel que ha entregado todo lo que tiene, todo su ser, su interior, su mente, su cuerpo, aún las cosas materiales que están a su alrededor, ha entregado a Yahuwah. No es lo mismo tampoco en el concepto greco-romano humildad. Humildad muchas veces, aquí es donde nosotros confundimos. Y habíamos hablado en relación con Moisés. Si Moisés era el hombre más humilde sobre la tierra, se enojó, se aventó las dos piedras y hizo diferentes cosas, acciones que uno calificaría como no era humilde. Al contrario, diríamos, era una persona enérgica, estricta, enojona, con carácter fuerte. Y Yahushua HaMashiach, vemos nuevamente su carácter. Un carácter temperamental, controlado, por supuesto, pero un carácter que definitivamente alguien podría decir, Yahushua no es humilde. Pero esto es lo que marca la diferencia. El concepto humilde, de acuerdo al Shama, al trono de Yahuwah, y la palabra humildad, de acuerdo a la etimología de la palabra greco-romana, en el español, son completamente diferentes. Vamos a entrar al tema en el cual tenemos muchísimos pasajes, muchas lecturas, muchas citas escriturales,
lo cual yo le pido que usted, si quiere tomar nota, hágalo, porque todo este tema está relacionado con esa intención que hay dentro de nosotros. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es agradable delante de Yahuwah? ¿Por qué no le agrada a Yahuwah? ¿Por qué nuestra personalidad tiene que ser moldeada para todos aquellos que practicamos la verdad, todos aquellos que practicamos la justicia, todos aquellos que practicamos el ahabá, el amor? Así es de que, ¿qué concepción tiene en relación con el pecado? ¿Comer carne es un pecado? Sin embargo, el Torah, el concepto de carne, muchas veces lo relaciona con el pecado. Y no solamente con la comida. Así que vamos a ver estos conceptos de acuerdo al Torah. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 25 en adelante. De todo lo que se vende en el mercado, lo comerás. Es decir, en la carnicería. Sin preguntar, sin investigar, por motivos de conciencia. ¿Qué es lo que no tenemos que investigar? Yo no voy a llegar a la carnicería y deme 1 kilo de carne. Va a preguntar el carnicero, ¿de cuál? De la que tenga. Eso no es correctamente como se debe de pedir o hacer las cosas. ¿De qué? ¿Tiene de res? Sí, perfecto. Deme 1 kilo de carne de res. Entonces, sin preguntar, sin investigar si se hizo la shejitá, si ese animal fue muerto completamente en la preparación para que un animal sea puesto a muerte, sin investigar, sin motivos de conciencia. Dice el verso 26, porque Yahuwah en toda la tierra y todo cuanto en ella hay, en su plenitud, es de Yahuwah. 27. Y si le llaman a ustedes una persona que no es creyente y quieren ir a su casa, comerán, es decir, ustedes van a comer de todo lo que pongan delante de ustedes, sin preguntar nada. Nuevamente esta palabra, tishreshu, sin preguntar, sin investigar, por motivos de conciencia. Nuevamente, una persona que invita a alguien a su casa, ¿quién le va a invitar a usted a su casa? ¿Un desconocido? No. Una persona que seguramente le conoce a usted. Esa persona conoce que usted está guardando Torah y que por lo tanto tiene algunas restricciones para la comida. No habla de cualquier persona. Una persona que le invita a usted. Aún así, si fuera una persona que le invitó a usted por causa de otra amistad y le invitó, puede usted decir, esto es carne de res, carne de cordero. Sí, perfecto. Entonces usted come y lo ingiere sin investigar, sin preguntar, por motivos de conciencia. Cuando Yahushua había sido invitado, aquí es donde nosotros tenemos el ejemplo, que no era cualquier persona, era dentro del pueblo de Israel, o dentro de la zona de la Judea o de la Galilea. Cuando Yahushua había sido invitado por alguien a su casa, la gente murmuraba, decían, mira, no sabe que él es un pecador. Como por ejemplo, la casa de Zaqueo, de Simón, de Marta y María. No eran cualquier desconocido. Había una intención, había un propósito. Específicamente, por ejemplo, con Zaqueo, que él le gustaba el dinero. Y aún así, él ese día le dijo a Yahushua, si en algo yo he defraudado o he quitado, yo lo devolveré 4 veces. Yahushua le había dicho, baja Zaqueo, porque esta misma tarde me quedaré en tu casa. Esto es lo que hace la diferencia. Lo que antes hacíamos por ignorancia, por egoísmo, por avaricia, por codicia, ahora lo entregamos completamente a Yahuwah, multiplicado. Si hemos hecho daño, yo devuelvo ese daño. Corintios 10:28, primera de Corintios. Pero si les dice a alguien, esto fue sacrificado a los ídolos, no comerás de él, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque Yahuwah, de Yahuwah es toda la tierra y todo lo que en él hay.
verso 29. Me refiero a lo que dijo, por motivos de conciencia, no a la tuya, a la de él. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? También, ¿por qué éste idea disfrazar el pecado? ¿Con qué intención de corazón será el siguiente? Nuevamente aquí nos está hablando algo relacionado, que esta persona que le invitó tiene una intención. Primero de hacerle comer algo que ha sido sacrificado para hacerle caer a usted, a su persona. Tiene doble propósito. Entonces ahí usted no puede comer. No, discúlpame, no lo puedo comer por cuanto lo has entregado a los Elohim. Verso 30. Y si comí y bendije, ¿por qué éste me reprocha? Sobre lo que yo bendigo, ¿por qué razón me reprocha? Nuevamente, esto es por motivos de conciencia, para no traer piedra de tropiezo a la otra persona. Esto es cuando el conocido sabe que no podemos comer o cuando el conocido no sabe que nosotros no podemos comer. Esto o aquello. Por cualquiera que sea la razón, hay un motivo por el cual a nosotros nos hacen una invitación a una comida, a una casa. La misma escritura, el mismo personaje, Rabino Shaul, el cual escribió Corintios, en el capítulo 1, capítulo 5, del 9 al 11, dice: les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios y personas inmorales. Es el mismo Rabino Shaul. Verso 10. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni con los avaros o ladrones, o idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir de este mundo. Más bien les escribí para que no se junten con ninguno que, llamándose hermano israelita, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con él ni aún coman. Nuevamente, viendo el Torah de Yahuwah, claramente especifica en qué momento nosotros no podemos tener estas acciones. Tenemos una condición. Hablamos de Yahushua HaMashiach. Él fue invitado. ¿Cuál era el propósito? Una ocasión, una vez. Si esta persona podía restaurar su propia vida y regresar a los caminos de Yahuwah, habremos ganado a un hombre para Yahuwah, a una mujer para Yahuwah. Pero si esta persona continúa en sus jactancias en relación con el pecado y en lugar de hacer un cambio en su vida, continúa y continúa, la Escritura nos dice, aún con él ni coman. La razón es muy sencilla, porque si esta persona no cuida el cuerpo, la pregunta es, ¿cuidará lo que está dentro del cuerpo? Y lo que está dentro del cuerpo es la palabra de Yahuwah. Yahushua HaMashiach había ido al desierto llevado por la rúa durante 40 días y 40 noches. Y en una ocasión, el mismo enemigo le dijo, haz que estas piedras se conviertan en lejem. Yahushua le responde, no solo de lejem, no solo de pan, vive el hombre, sino de toda palabra que viene del Torah de Yahuwah, que sale de la boca de Yahuwah. Así es de que esta persona tiene que tener un interés en que haya un cambio, primeramente, dentro de su corazón, dentro de su vida, un cambio de actitud. El libro de Gálatas nos habla en relación con las obras de la carne. Nuestra enseñanza, que lleva por nombre El pueblo pidió carne, Yahuwah le envía codornices. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Y la iniquidad, las fechorías de la carne, son conocidas, y estos son ellos: adulterio, prostitución, lujuria y lascivia. Verso 20. Idolatría, que es adoración a extraños, abodá elilim o abodá sará. 6. Hechicerías, odios, pleitos y celos, iras, discordia. 11.
división, egoísta, obstinaciones, 12, herejías. Verso 21, enemistad, 13, asesinato, 14, y glotón, y además otros como ellos, el cual además de ello, yo les dije, como desde el momento que les anuncié, que aquellos que practican estas cosas no heredarán el reino de Yahuwah, el Creador, Elohei. El Am Yisrael anhelaba las comidas que tenían en Egipto. Todo lo que hay en el mundo proviene del mundo. Esto de acuerdo a 1 de Juan, capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos carnales de los ojos y la soberbia de la vida, no es de Yahuwah Abba, mas es de este mundo. En base a esta estructura, nosotros podemos entender qué fue lo que pidió el Am Yisrael en el desierto. En el pacto inicial nos habla que ellos pidieron carne y Yahuwah les envió codornices. Pero en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, o pacto renovado, Yahushua no les da a comer codornices. Les da a comer lejem y les da a comer pescado. Pescado ya cocido. ¿Por qué esta diferencia? ¿Cuál es la comparación que el hombre pidió de acuerdo a la intención de su corazón, los deseos de su corazón? Y muy diferente lo que Yahushua les da de comer a los talmidín y a los 5,000 y 3,000 que venían siguiendo a Yahushua. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a leer entonces en relación con Números, capítulo 11, del verso 16 hasta el verso 35, que es la segunda parte de nuestra enseñanza. Dice así el verso 16, Katuja Torah. Habló Yahuwah a Moisés diciendo, tráeme 70 ancianos de Israel, que usted reconozca como ancianos del pueblo, y sean funcionarios sobre de ellos. Tráelos a la tienda de reunión, para que ellos estén allí parados contigo. 17. Yo descenderé y hablaré contigo allí. Tomaré de la rúa que reposa sobre ti, y la pondré sobre de ellos. Ellos llevarán la carga del pueblo junto contigo, para que tú no la lleves solo. Diga al pueblo, dedíquense como Kadosh, apártense, purifíquense para mañana. Ustedes comerán carne, porque lloraron en los oídos de Yahuwah diciendo, ¿quién nos dará a comer carne? Por eso estábamos bien nosotros en Misrayim. Por consiguiente, Yahuwah les proveerá carne y ustedes comerán. No la comerá solamente un día, o 2, o 5, o 10, o 20 días, sino un mes completo, hasta que salga por sus narices y cause náuseas a ustedes, porque ustedes han rechazado a Yahuwah, quien está aquí con ustedes, y lo han hecho enojar con su lloradera, diciendo, ¿por qué salimos de Misrayim? Pero Moisés dijo, estoy con 600,000 hombres a pie. ¿Cómo tú dices, yo les daré carne para comer por un mes entero? 22. Si manadas y rebaños completos fueran sacrificados para ellos, ¿sería esto suficiente? Si todos los peces del mar fueran juntados para ellos, ¿aún esto sería suficiente? Respondió Yahuwah a Moisés, ¿es corto el brazo de Yahuwah? Ahora verás si lo que yo te dije sucederá o no. Moshe salió y dijo al pueblo lo que Yahuwah había dicho. Entonces él reunió a los 70 ancianos del pueblo y los puso a todos alrededor de la tienda de reunión. Descendió Yahuwah en la nube, diciéndole a él, tomó de la rúa que estaba sobre él y lo puso sobre los 70 ancianos. Cuando la rúa vino a reposar sobre ellos, Nibú, profetizaron en un momento, pero no después. 26. Había 2 hombres que se quedaron en el campamento, uno llamado Eldad y el otro Medad, y la rúa vino a reposar sobre ellos.
Ellos estaban entre los que tenían que salir a la tienda, pero no habían ido ellos. Ellos, Nibú, profetizaron en el campamento. Un joven corrió y se lo dijo a Moisés: Eldad y Medá están profetizando en el campamento. Yahoshua, el hijo de Nun, quien desde su juventud había sido el asistente de Moshe, respondió: Mi amo, Moshe, deténlos. Habló Moisés: ¿Eres tú tan celoso en protegerme a mí? Yo quisiera que todo el pueblo de Yahuá fueran Neviim, profetas. Quisiera que Yahuá pusiera su rúa en todos ellos. Moisés y los ancianos de Israel regresaron al campamento. 31. Y Yahuá envió un viento, el cual trajo codornices del otro lado del mar. Los dejó caer cerca del campamento, como un día de viaje en cada lado del campamento, por todo alrededor, cubriendo la tierra a una altura de 2 codos. El pueblo estuvo todo aquel día, toda la noche y todo el día, siguiendo recogiendo codornices. La persona que reunió menos, reunió 10 homer. Entonces las extendieron para ellos mismos en todo alrededor del campamento. Pero mientras la carne aún estaba en sus bocas, antes que la hubieran masticado, el enojo de Yahuá se encendió contra el pueblo, y Yahuá golpeó al pueblo con una terrible plaga. El nombre de aquel lugar fue llamado Kibrot Hatabá, que traducido significa sepulcros de lujuria o sepulcros de codicia, porque allí sepultaron a la gente que fue codiciosa. Verso 35, de Kibrot Hatabá, el pueblo viajó a Hatzerot y se quedaron en Hatzerot, que significa patio, cercano o villa. Katuha Torah. Vamos a ir explicando verso a verso, como lo hicimos la vez anterior. Cuando diga la palabra avanzamos, estamos hablando del libro de Números, capítulo 11. Y así sucesivamente. Vamos a tener otras citas escriturales que están relacionadas como testigos de cada uno de estos pasú, y cada vez que digamos avanzamos, avanzamos uno de los versos de esta enseñanza que lleva por nombre El pueblo pide carne. ¿Por qué Yahuá trajo este castigo? Esta ira que se encendió dentro de Yahuá, que causó que el fuego de Yahuá consumiera a los que se encontraban en el extremo. Como ya lo vimos en la primera parte, la palabra que aparece en hebreo, en relación con la palabra extremo, no solamente es los que están en la orilla, como un carbón que está afuera de donde está el centro, es un fuego, es un carbón que se está apagando. Pero esta palabra, que también está relacionado con líderes, con punta, está relacionado también con los líderes codiciosos, avariciosos, que tienen toda la intención de acaparar. La clave la encontramos en el verso 32. El pueblo, cuando ellos vieron que las codornices venían y habían descendido, dice que estuvieron ahí todo el día, toda la noche, y todo el día del día siguiente recogiendo codornices. Si Yahuá les había dicho que no solamente iban a comer 1 o 2 días, ni 5, ni 10, ni 20, sino un mes entero, ¿por qué entonces su corazón no le creyó a Yahuá y dijo: presta por si no las vuelvo a ver? Todo el día, toda la noche, y luego al otro día, todo el día, nuevamente, por querer acaparar, querer recoger lo más que pudieran, por si no las volvían a ver. Seguramente era la intención del corazón de estos personajes. Esa es una actitud de codicia, de avaricia, porque el fuego de Yahuá descendió y dice que ese lugar se llamó sepulcros de codicia, sepulcros de lujuria. Strong H 183, la palabra abá, que significa deseo incontrolable, codicia, por supuesto, codicioso, desear algo, pero no como
una intención de su corazón, sino un deseo por poseer, por tener con vehemencia. Vamos a ver entonces lo que Moisés había solicitado en relación con estos 70 ancianos. Por una parte vemos la queja del pueblo de Israel y por otro lado vemos la queja de Moshe Rabbeinu. Yo necesito que alguien me ayude, que alguien soporte esta carga. Yo no lo puedo hacer solo. Habíamos hablado en la última parte que Yahuwah da respuesta primero a la respuesta del líder. Sustenta. ¿Cómo es que se manifiesta los dones? ¿Cómo es que se manifiestan los dones de Moisés y que tenían que ser trasladados a estos 70 ancianos? En eso consiste la inmersión por medio de la Ruach HaKodesh. La Ruach, ellos traspasan completamente cuando ellos deciden volverse como es Moisés. ¿Cómo era Moisés? En un concepto de humildad. Decide entregar su vida entera, su vida completa a Yahuwah. En eso radica la humildad. La humildad no radica en un personaje cabizbajo, que casi no habla, que camina arrastrando los pies para que vean que es humilde, con ropa llena de hoyos, agujeros por todos lados. Es que soy una persona humilde. En el concepto hebreo y en el Torah de Yahuwah, no es eso lo que representa la humildad. La humildad, en el Torah de Yahuwah, en el concepto hebreo, significa aquel que ha dejado padre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, casa, propiedades por causa de mí. Ese es digno de mí. Ese es el concepto de humildad. Cuando Moisés manda llamar a estos 70 varones y ellos reciben la unción de la Ruach HaKodesh, del Shamaim, entonces quiere decir que ellos recibieron la enseñanza, el pensamiento, la actitud de volver su corazón a Yahuwah en humildad, en obediencia. Esa humildad o eso que se ha dejado es para escuchar y obedecer el Torah de Yahuwah completamente, no en desobediencia. Por eso habían muerto en el capítulo 1, por medio de ese fuego. Era un fuego consumidor, no era un fuego de la Ruach HaKodesh, era un fuego consumidor, muy diferente. En ese fuego consumidor murieron los líderes que no estaban de acuerdo al Torah de Yahuwah, sino conforme a su pecado, conforme a su ambición. Por esa razón murieron. Esta es la importancia que nosotros debemos tener en relación con esta porción de la Escritura. Números capítulo 11 del 1 al 35. Dice el verso 17. Avanzamos con el primero. Yo descenderé, hablaré contigo ahí, tomaré de la rúa que está sobre ti, hablando de Moisés, la pondré sobre de ellos y llevarán contigo la carga del pueblo, para que no la lleves tú solo. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la intención de recibir la Rúa? Ese es el bautismo de la Ruach HaKodesh, para que ellos puedan llevar contigo la carga. Esa es la inmersión de la Ruach HaKodesh, el bautismo en el Espíritu. Eso es, cuando ellos hablan en lenguas, hablan el mismo lenguaje que Moisés. Cuando ellos hablan el lenguaje de Yahuwah, que es el lenguaje del Torah, hablan perfectamente el mismo idioma. Las lenguas en relación con el Torah de Yahuwah, no hablando otro tipo de lenguas. Para eso tengo otra enseñanza que más adelante, en un corto tiempo, lo voy a compartir. ¿En qué está relacionado ese don de lenguas? Esas lenguas que fueron repartidas como de fuego, que nos habla el libro de Hechos, que nos habla el libro de Joel, que en los últimos tiempos los jóvenes soñarán sueños, tendrán visiones, serán inmersos de la Ruach HaKodesh. ¿Cómo es ese bautismo? Ahorita les estoy dando una pequeña pista que nos ayuda a identificar perfectamente el concepto de ser sumergidos, de ser inmersos, de ser bautizados, que esta es una palabra que no usamos nosotros.
la usamos como mikvah, ser sumergidos, tevilá, en agua, inmersión de purificación. La rúa que está sobre un líder ungido causa que él haya un sentimiento de carga por el pueblo. Es una carga de preocupación, parecida a la que siente una madre por sus hijos. Es una carga de responsabilidad que en muchas ocasiones se vuelve muy pesada. Segunda de Corintios capítulo 23 hasta el verso 28. Dice así: ¿son servidores del Moshiach? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en mucho más trabajo, en mucho más cárceles, en azotes, en un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los Yahudín 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con vara. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado la noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligrosos de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las Kehilot, las congregaciones. Aquí nuevamente volvemos a entender cuál es el concepto de recibir la rúa de Moshe Rabbeinu sobre los 70 líderes. ¿Cuál era la intención? ¿En qué consiste ser inmersos, sumergidos en la rúa? Significa en llevar la carga de ese líder. En este caso tendría que ser mi rabino, llevar esa carga de manifestar el Torah, el nombre Kadosh de Yahuwah, y llevarlo para que los demás lo conozcan. Esa es la carga, y nosotros deberíamos de tener ese mismo rúa. Si nosotros aún no hemos comprendido cuál es recibir la rúa de Yahuwah en nuestra vida, es que aún nosotros no hemos aprendido a recibir una carga sobre nuestra espalda. Rabino Shaul nuevamente manifiesta en el segundo de Corintios capítulo 11 del 23 al 28. Si alguien dice, yo lo he recibido más. Porque el mismo Torah nos habla en relación con la rúa de Elías, que antes de que venga Yahushua por segunda vez, la rúa de Elías se va a manifestar. La pregunta, si ustedes ya entendieron, ya logramos captar cuál era el propósito. ¿Qué hizo Elías? Primero, él se enfrentó con una mujer llamada Jezabel, con un rey, Acaz, en el cual ellos estaban buscando a otros Elohim. Y todos los profetas de Yahuwah habían sido puestos a muerte. Bueno, habían dejado a 100, más él. Pero había más de 500, más otros más, que eran profetas de Baal y profetas de Acera, en el cual en los últimos tiempos Yahuwah va a demandar, si pone ese rúa sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida, la rúa de Elías, nosotros tenemos que tener esa carga, ser inmersos, sumergidos en esa voluntad de Yahuwah. La preocupación por las Kehilot, las congregaciones del Moshiach, habían sido superior que todas las demás calamidades que Rabino Shaul estaba sufriendo. Esto quiere decir que un líder tiene una gran angustia de preocupación por los que están bajo su dirección, bajo su guía. Moisés sintió que esta carga le fue demasiadamente pesada y así fue repartida sobre los 70 ancianos que había pedido que alguien viniera en su ayuda. Esto está determinado por el concilio, el primer Sanedrín fundamentado en el Torah de Yahuwah. Avanzamos al verso 18. Y al pueblo tú dirás,
prepárense, Hitkatshu, prepárense, purifíquense, háganse kadosh para mañana y comerán carne. Porque ustedes lloraron a los oídos de Yahuwah diciendo, ¿quién nos dará comer carne? Porque mejor estábamos en Egipto, ahora les dará Yahuwah carne y ustedes comerán. Algo relacionado, el pueblo pidió carne, satisfacer su egoísmo, su necesidad, su deseo, sus pasiones, pero Moisés pidió a alguien que les ayudara a llevar esa carga por causa de esa carne. Estos 70 ancianos decidieron voluntariamente aceptar la invitación, aceptar llevar esa carga, no solamente sobre de ellos. Yahushua HaMashiach claramente nos los dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Esta palabra niéguese a sí mismo está relacionada con la palabra humildad. Negarse a sí mismo, negarse a las pasiones, a los bajos instintos, a los deseos carnales o pasionales. Niéguese a sí mismo, tome su madero de ejecución y sígame. Ese madero de ejecución comúnmente se llevaba en el hombro. En el hombro como aquel que lleva la yunta o el yugo que era soportado sobre dos bueyes. Aquí en el cuello, uno lo lleva Yahushua y el otro, dice Yahushua, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere estar conmigo, niéguese a sí mismo, hágase humilde, decida escuchar y obedecer el Torah y entonces cargue su madero de ejecución, como estos líderes a continuación habían decidido llevar. Diles que se preparen para mañana. Esta expresión implica una serie de advertencias sobre lo que se sobrevendría sobre cada uno de ellos si no se arrepentían. Les dio un día para que ellos pudieran reflexionar y cambiar de actitud. El pueblo pidió para saciar su apetito de carne. Moisés pidió para que le ayuden con las cargas. Al igual que Rabino Shaul, manifiesta la carga que ellos llevaban. Muchas veces nosotros pedimos y pedimos mal. No como conviene para el reino de Yahuwah, sino para saciar nuestro ego, nuestra vanidad, nuestras ambiciones. En el libro de Santiago, capítulo 4, verso 3 al 7, nos dice, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastarlos en sus placeres. 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no saben que la Jaburá, la amistad con cosas del mundo, es enemistad con Yahuwah? Cualquiera pues que quiere hacerse amigo del mundo, se constituye un enemigo de Yahuwah. 5. ¿Piensan que la Escritura dice en vano, la rúa que mora en ustedes está siendo provocada en anhelar? 6. Mas Él da mayor favor, por eso Él dice, Yahuwah resiste a los soberbios y da favor a los humildes. Nuevamente aparecen estas dos palabras, soberbia, humildad. La humildad, hablamos cuál es el sentido de la humildad, negarse a sí mismo. Verso 7, por tanto, sométanse a Yahuwah, resistan a Hasatán y huirá de ustedes. Este es el concepto en el cual la rúa de Yahuwah se puede manifestar cuando hay una carga, una necesidad por el Am Yisrael que tiene y busca otros caminos y no los de Yahuwah. 2 pedimentos. El pueblo pidió carne para saciar su apetito. Moisés pidió líderes para que le ayuden con la carga. 2 peticiones completamente opuestas. Una para la carne y la otra para la rúa. ¿Es pecado tener posesiones o bienes materiales, incluso riqueza? La respuesta es no. No es ningún pecado. El pecado consiste cuando por avaricia, por codicia, por lujuria, desea uno quitar, arrebatar, poseer, tener. Y de eso tenemos muchos ejemplos en el caso de Yahushua, que un varón dijo,
pues tengo mucha riqueza, ¿qué haré? ¿Derribaré estos graneros y edificaré otro? Pero Yahushua le dice, este hombre no sabe que han venido a pedir la alma de esta y que mañana esta persona ya no iba a amanecer. Porque lo que había en su corazón no era la bendición de la riqueza que había venido sobre él, sino lo que había en su corazón era la avaricia, quería tener más, a costa y a causa de lo que fuere. Primera de Quifa 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido como administradores fieles del multiforme favor de Yahuwah. Primera de Corintios 4, verso 1, así pues, ténganos los hombres por siervos del Moshiach y administradores de los misterios de Yahuwah. 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Avanzamos al verso 19. Números 11:19. Y no solamente un día la comerán, ni 2 días, o 5 días, ni tampoco durante 10 días, ni aún 20 días comerán, sino hasta por un mes entero, hasta que salga por sus narices, y les sea a ustedes repugnante, porque ustedes han rechazado a Yahuwah, quien está entre ustedes, y han llorado delante de él, diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Muchas veces esa es una situación en nuestra vida. Estaba yo mejor antes, vivía yo bien. Ahora que conozco de la Escritura, me arrepiento de haber dejado esto, de haber dejado aquello, de haberme salido de aquí, de no estar allá. Pero han rechazado a Yahuwah. Esta misma situación la vivió el profeta Samuel. Cuando el pueblo había pedido un rey, y Yahuwah le dijo que los escuchara, porque no se habían rebelado contra Samuel, sino se habían rebelado contra Yahuwah. Este concepto de hasta que salga por las narices sucede con todos los deseos y las ambiciones materiales, que se originan por una vana enfermiza ansiedad y no por una sana necesidad. En lugar de saciar y provocar un genuino placer, termina convirtiéndose en un vicio compulsivo y perjudicial. La suma de todos los días, en el concepto no 1, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes, la suma de estos números nos da 67. El número 67 es un número poderoso, signo de abundancia, manifestación, simboliza el poder de la oración, la guía del Shamaín, la guía del trono de Yahuwah, las bendiciones del Shamé, ayuda a manifestar todos tus deseos, alienta a concentrarse en lo que desea crear en la vida y a tomar medidas para lograrlo con emuná, con fidelidad y obediencia. Yahuwah nuevamente, aquí nosotros podemos darnos cuenta que Yahuwah les estaba dando una oportunidad. Ok, va a llover codornices. ¿Cuál era la actitud que uno debe tomar? No era el comer la codorniz, no era esa situación. Ellos podían cazar, va a haber mañana, ¿para qué recogemos más? Ya es suficiente para el día de hoy, vámonos, mañana otra porción. No 1 ni 2, sino un mes. ¿Por qué ellos se quedaron cazando todo el día, toda la noche y todavía al otro día? Porque ellos habían primeramente dudado de Yahuwah, por si no las vuelvo a ver. Entonces ellos creyeron que con esa ambición, con esa lujuria que había dentro de ellos, quizá podían guardar para el otro día. Esa fue la condición que ellos no quisieron recibir. El 67 está relacionado con el 4, simplificando 6 más 7, dan 13, 3 y 1, 4. Puerta, que te motiva a seguir tu camino. Símbolo de progreso. Respetar, un despertar en Rúa. Avance, significa que estás en el camino correcto. El 67 indica que tus acciones están cumpliendo tu propósito, el propósito de Yahuwah en tu vida. Significa que el Shamá
te apoya y te recompensa por tener esa emuná. El 67 es un recordatorio de que Yahuwah está presente dentro de ti, dándote coraje, fuerza. El 67 es una señal de que sigas trabajando duro, confíes en todo lo que se unirá en el momento perfecto. Haciendo una suma, 6 y 7, 13, en relación que vimos hace rato, 4, pero donde el 13 está relacionado con el ahabá, el amor, la unidad, la ejad, que tiene Yahuwah con su pueblo y con perfección espiritual. Nuevamente aquí encontramos una respuesta decodificada en el Torah de Yahuwah que nosotros a simple vista no podemos entender. El número 13, en relación con esta perfección de rúa, una rúa que lleva una carga, soporta la carga que tenemos que llevar, sobre todo en estos tiempos, que son los últimos tiempos. Yahushua nos enseñó en el capítulo de Juan, capítulo 21 y verso 23, dice, Abba Yahuwah para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. El 13 representa unidad, perfección espiritual y amor. En eso nosotros encontramos y cumplimos el Torah de Yahuwah, para que ellos sean uno. El que no ama no puede ser de Yahuwah. Avanzamos al verso 22. ¿Rebaños y manadas serán sacrificios para ellos? Pregunta. Y sea provisto lo suficiente para ellos. O si todos los peces del mar se reunieran para ellos, y sea provisto lo suficiente para ellos. Moisés está diciendo, ¿es suficiente? La aparente insolencia que se percibe en la respuesta de Moshe, que le hace a Yahuwah, no es tal, no es lo que aparentemente se ve a simple vista. Lo que quiere dar a entender Moisés con todo esto es que será inútil todo lo que Yahuwah les dé, porque lo que ellos reclamaban y pretendían era ficticio y era vano. Otra explicación sería que Moisés sabía que Yahuwah después de todo los iba a castigar, así les diera carne y así ellos lo exigieran. Por eso le dijo, ¿acaso servirá de ello para algo? Si luego de dárselas, tú los matarás, provocarás la matanza de tantos animales para que ellos coman y luego mueran. ¿Sería una interpretación o serían las palabras a nuestro entendimiento? Tenemos testigos en el Brit Hadashah de esto que acabamos de ver. Después de que ellos pidieron, codiciaron, Yahuwah les va a proveer, pero después le viene una condición de muerte por causa de esa codicia. Juan capítulo 6, verso 7. Felipe respondió, 200 denarios ¿no comprarían suficiente lején para que cada uno de ellos tuvieran un pedazo pequeño? Verso 9, Juan 6, 9. Aquí está un muchacho con 5 lején de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué diferencia hará esto entre tantos? Vean que lo mismo que sucedió con Moshe Rabbeinu, lo mismo está sucediendo con Yahushua y sus talmidim. Juan 6, versos del 11 al 13. Entonces Yahushua tomó los lejem y los peces y dio Jodú, agradecimiento a Yahuwah, repartió a los que estaban sentados cuanto querían, y cuanto todos fueron saciados, dijo a sus talmidim, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así que los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 lejem de cebada que sobraron a los que habían comido. ¿Qué es de lo que está relacionado? 5 lejem y 2 peces. Los 5 lejem está relacionado con el Torah de Yahuwah. 5 lejem, Torah de Yahuwah. 2 peces está relacionado con la casa de Yahudá y la casa de Efraín, para que ambas casas pudiéramos comer el Torah de Yahuwah y ser saciados. Mateo capítulo 14 del 17 al 21. No tenemos aquí más que 5 lejem, 2 peces, respondieron. Tráemelos acá, dijo Yahushua, y mandó que la multitud se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 lejem y los 2
peces. Levantando los ojos al Shamaín, pronunció la bendición. Luego partió los lejem y lo dio a los talmidín, y los discípulos se lo dieron a la gente. Mateo capítulo 15 del 33 al 38. Los discípulos respondieron: ¿dónde podríamos encontrar en este lugar desolado suficiente lejem para alimentar a una multitud tan grande? ¿Cuántos lejem tienes?, preguntó Yahushua. 7. Y unos pocos peces pequeños. Mandó que la multitud se sentara en el suelo. Marco capítulo 6 del 37 al 44. Pero Yahushua le dijo: denles ustedes algo de comer. Le preguntaron: ¿debemos salir y gastar 200 denarios para darles lejem para comer a todos? Vayan y vean cuántos lejem tienen, les dijo. Y después de comprobarlo dijeron: 5 y 2 peces. Entonces Yahushua les ordenó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde. Aquí hay algo impactante. Yahushua les dice a sus discípulos: denles de comer. ¿Por qué tenía que darles de comer los discípulos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué representaba? De acuerdo a lo que hemos estado viendo, en relación, fíjense que en el verso de Mateo 15, del 33 al 38, también les dice: ¿cuántos lejem tienes? Tú, ¿cuántos lejem tienes? ¿Cuánto Torah tienes? Y la Escritura nos dice, en Marcos 6, 37 al 44, denles ustedes algo de comer. Denles ustedes algo de comer. Nuevamente lejem. 200, habríamos de gastar 200. Yahushua vino en el 4000, aquí en este brazo central. 200, aquí están 100 y 200. Son los 6000 años que nosotros tendríamos que estar sobre la faz de la tierra. Estamos al final casi del segundo día. 200, denles usted. ¿Sería suficiente gastarlos estos 200 para darles de comer el lejem, el Torah de Yahushua? Marcos capítulo 8, versos del 4 al 9. Sus discípulos respondieron: ¿dónde en este lugar desolado podría alguien encontrar suficiente lejem para alimentar a toda esta gente? ¿Cuántos lejem tienen?, preguntó Yahushua. 7, nuevamente respondieron. Y mandó a la multitud que se sentaran en el suelo. Luego tomó los 7 lejem, dio hodud, agradecimiento, los partió y se los dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los distribuyeron a la multitud. Durante 7000 años nosotros vamos a comer ese lejem del Shamaín, que es el maná de Yahushua. Lucas capítulo 9 del verso 13 al 17. Pero Yahushua les dijo: denles ustedes algo de comer. Nuevamente la misma palabra. Solamente tenemos 5 lejem y 2 peces, respondieron. A menos que vayan a comprar alimento para toda esta gente. Había unos 5000 hombres. Él dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos, unos de 50, grupos de 50. El 50 está relacionado con jubileo, con libertad. Hagan que se sienten en grupos de 50 cada uno. Así lo hicieron todos y se sentaron. ¿Por qué razón, pregunta, los discípulos tenían que darles de comer? ¿Por qué los discípulos? Yahushua les preguntó: ¿cuántos lejem tienen? Denles ustedes algo de comer. La respuesta la encontramos Mateo capítulo 19, 27 y 29. Dice: entonces respondiendo Quifa le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Verso 29. Cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida perpetua. Toda Rabá Yahushua, que esta es la respuesta que nosotros no podíamos identificar. Nunca hubiéramos logrado encontrar o conocer por qué razón nosotros teníamos que ser
humildes delante de Yahuwah. Este es el concepto de humildad. No aquel que tiene carácter estricto, que se enoja, que levanta la voz con autoridad, sino aquel que ha dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Así es de que yo voy a recibir 100 veces más. Esa será mi recompensa. No aquí en la tierra, será en el Shamaín. Tiempo después, la gente venía a Yahushua por otra razón, y Yahushua les pregunta. Yahushua, quien es el ejem de vida. Juan 6, verso 26. Respondió Yahushua y les dijo: de cierto les digo, que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comiste el lejem y se saciaron. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida perpetua permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Yahuwah Abba. Impactante. Avanzamos al verso 23. Dijo Yahuwah a Moshe: ¿el brazo de Yahuwah ha sido recortado? Ahora verás si lo que yo te digo sucederá o no. Esta respuesta se ajusta a las dos interpretaciones dadas en el comentario que acabamos de hacer del verso anterior. Tanto si la reacción de Moisés fue de que nada servirá concederles la satisfacción de sus apetitos, pues de todos modos no los saciará, o si él consideró inútil la matanza de tantos animales para que ellos se le den el gusto de comer carne y luego finalmente morir castigados. Yahuwah le respondió: es correcto lo que aduces, Moshe Rabbeinu, pero si no les doy carne, ¿voy a permitir que los demás crean que acaso la mano de Yahuwah es corta? Es inadmisible creer que Moisés haya cuestionado el poder ilimitado de Yahuwah, lo que habría justificado semejante réplica suya. Más bien, las palabras de Yahuwah deben considerarse de la siguiente manera: en efecto, el poder de mi mano es ilimitado, y sí o sí debo satisfacer el deseo de carne del pueblo, pues de lo contrario, ellos cuestionarán mi omnipotencia. Entonces Moshe le dijo a Yahuwah: trataré de apaciguarlos. Y Yahuwah respondió. Moshe había presenciado el poder de Yahuwah en milagros, señales y prodigios. Y a pesar de eso, en ese momento cuestionaban todavía la capacidad para poder alimentar al Am Yisrael. Moisés no podía imaginarse cómo es que Yahuwah podía suplir con carne a todo este pueblo. Génesis capítulo 18, verso 14. ¿Hay algo demasiado difícil para Yahuwah? Jeremías 32, 27. ¿Habrá algo imposible para mí? Zacarías 8, 6. ¿Será también muy difícil a mis ojos? Mateo 19, 26. Para Yahuwah todo es posible. Marco 10, 27. Todas las cosas son posibles para Yahuwah. Lucas 1, 37. Porque ninguna cosa será imposible para Yahuwah. Lucas 18, 27. Es posible para Yahuwah. Romanos capítulo 4, verso 21. Poderoso era también para cumplirlo. Y en esto es en lo que radica Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Yahushua que me fortalece. No es en mis fuerzas, sino en el poder sobrenatural de Yahuwah, que Él es poderoso y puede hacer posible todas las cosas, pero no todas me convienen. Así es de que la obra de Yahuwah sea manifestada en mi vida de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus propósitos. Avanzamos al verso 34. Y salió Moisés y le dijo al pueblo las palabras de Yahuwah, y reunió a 70 hombres de los ancianos del pueblo, y los hizo estar en pie, delante alrededor de la tienda de encuentro. Lucas capítulo 10, verso 1.
Después de estas cosas, designó en relación, cortar o separar Yahuwah también a otros 70 hombres. Esto había hecho Yahushua. Fue lo primero que hizo. Separó 70 varones y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad, lugar a donde iba a ir Yahushua. ¿Para qué? ¿Para qué Yahuwah designó a los 70? Que aparece en el libro de Lucas capítulo 10. Y después ellos llegaron con otra respuesta diferente. Ellos tenían que soportar la carga de la bodá del servicio de Yahushua. 70 líderes, pero ellos se magnificaron, se vieron sorprendidos porque los demonios se les sujetaban. Yahushua no los mandó a sujetar demonios. Yahushua los mandó a que prepararan el camino, porque el cual venía Yahushua HaMashiach detrás de ellos. ¿Cómo realizó Moisés esta elección? ¿Cómo fue que él seleccionó a estos varones? Cada uno de ellos había asignado de cada tribu a 6 hombres, de los cuales podían dar la misma participación y la misma oportunidad a todos por igual. Luego preparó una urna, puso dentro de ellos los nombres en representación de cada una de las 12 tribus de Israel, 6 de cada tribu. Y había 2 que estaban completamente en blanco, de los cuales solamente iba a escoger 70, pero había 72. 6 de cada tribu por 12 nos da 72, para que ellos pudieran elegir quiénes iban a ser los 70 que tenían que ser en ayuda para Moshe Rabbeinu. La idea era que cada uno de los que eran elegidos retirara uno de estos nombres y aquellos 2 que sacaran los que estaban en blanco quedarían excluidos. Por esa razón sucedió que 2 candidatos, Eldad y Medad, al notar de que de todas maneras 2 de los 72 quedarían afuera, ellos habían decidido voluntariamente no presentarse por entender que ellos no merecían ese cargo. Eso es humildad. Ellos fueron elegidos, pero ellos decidieron no presentarse, no porque no querían, sino porque no se sentían con ese privilegio. Ellos, en virtud a ese admirable gesto de humildad, también se posó sobre de ellos la presencia, la Shekinah de Yahuwah, y ellos recibieron ese investidura de la Ruach HaKadosh, el cual ellos hablaron en profecía, en Nebuá, el lugar donde se encontraban. Yahuwah los premió demostrando que la modestia y el perfil bajo que posee una persona superan en mucho a otros en méritos y en cualidades. Dice el verso 25, avanzamos al verso 25. Y descendió Yahuwah en la nube y le habló. Entonces tomó de su rúa, de la rúa de Moisés que estaba sobre él, y lo puso sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando reposaba sobre ellos, la rúa beyitz nabú, y profetizaron, y después no lo volvieron a hacer. Solamente fue en esa única ocasión. Igual como sucedía en el libro de Lucas capítulo 10 con los 70. Solamente se habla en una sola ocasión y ya no se vuelve a hablar de ellos. La rúa que estaba sobre Moshe hizo que los ancianos elegidos hablaran profecía. La rúa de Nebuá, de profecía, es la que produce la carga de responsabilidad, preocupación en un líder espiritual, porque ese rúa es capaz de transmitir la carga de Yahuwah por las personas al corazón de sus representantes. Ahora los demás ancianos compartieron esa carga junto con Moisés y así fueron capacitados para ayudarle en su difícil tarea. Este pasuk nos enseña que un liderazgo auténtico es, en primer lugar, algo espiritual, algo sobrenatural. Avanzamos al verso 27. Y corrió un hombre joven y le dio a conocer a Moisés diciendo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento.
El que fue llevando esa noticia era el joven Yahushua, Josué. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Predijeron, él había escuchado, que ellos habían dicho que Moisés fallecería. Moshe fallecería y que Yahushua los guiaría al ingreso a la tierra prometida. Moshe, Med, Villajoshua, Magnim. Eso es esa traducción. Estas letras que aparecen Mit Nabim, profetizamos, forman la frase Magnim, Moshe, Tanuach, Nafsho, Began, Elohai, Yahushua, que quiere decir el alma de Moisés descansará en el jardín de Yahuwah y Yahushua los hará entrar a la tierra prometida. Por esa razón es que Yahushua, al escuchar estas palabras, inmediatamente fue a correr con Moisés a darle la noticia. Avanzamos al verso 28. Así respondió Yahushua, el hijo de Nun, siervo de Moisés, escogido desde su juventud, y dijo: mi amo Moshe, prohíbaselos. Obvio, Yahushua estaba indignado por lo que había escuchado, que Moshe Rabbeinu iba a morir y que Josué era el que iba a introducir. Él no quería, no estaba consciente de esta situación. A pesar de lo que ellos habían hablado en Nebuá, en profecía, era beneficioso para Yahushua la fidelidad y la lealtad de éste para con su maestro. No le permitió aceptar esta predicción que Yahuwah mandó a divulgar para responder la pregunta que todos se hacían en ese momento. ¿Por qué Yahushua no fue incluido dentro de los 70? Si era un hombre con capacidad, con intelecto, lleno de la Ruach HaKodesh, ¿por qué no fue él elegido? Sin embargo, él había reaccionado así porque estaban profetizando que Moisés moriría y Yahushua llevaría a los israelitas hacia la tierra prometida. La expresión póngalos en prisión en hebreo es kelaem, que también puede traducirse como póngales un final, en el sentido de asígneles la responsabilidad de atender las necesidades del pueblo y quedarán extenuados y anulados por sí solos. Porque la carga, los obreros son pocos y la carga muy pesada, dice Yahushua HaMashiach. Avanzamos al verso 29. Y le respondió Moshe: ¿estás celoso por causa mía? Quisiera que todo el pueblo de Yahuwah fuera profeta, Neviim, que pusiera Yahuwah su aliento sobre de ellos. Esto es lo que le responde. Yo quisiera que todos sintieran esa carga. Moisés deseaba que todo el pueblo recibiera la rúa de Nebuá, parecido a lo que nos dice 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente la manifestación de Rúa, las manifestaciones espirituales, sobre todo que profeticen. ¿Cuál es esta relación de profetizar? No es hablar por hablar o decir Dios me dijo o escuché la voz de Dios, sino es hablar el don de Nebuá de profecía, el mismo Torah de Yahuwah. Esas son las palabras que nosotros teníamos que hablar. 1 Corintios 14:5. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. 1 Corintios 14:39. Por tanto, hermanos míos, anhelar el profetizar y no prohíban hablar en lenguas. Después de la llegada del Moshiach, la profecía no es dada solamente a algunos pocos dentro del pueblo. El deseo de Yahuwah expresado por boca de Moshe Rabbeinu y Rabino Shaul es que todos profeticen bajo la inspiración de la rúa de Yahuwah. Avanzamos al verso 31. Y un viento sopló, salió de Yahuwah y trajo consigo codornices del mar y las esparció cerca del campamento, camino de un día, de esta manera alrededor del campamento y a unos 2 codos sobre la superficie del suelo. Estas codornices del mar era una especie
de codorniz que anidaba en la costa del mar. Posee una carne muy tierna y jugosa. De hecho, ya habían comido el Am Yisrael de estas el día después de haber cruzado el Mar Rojo. Ahora, al verlas otra vez revoloteando al alcance de su mano, se abalanzaron el pueblo a cazarlas y juntar lo más posible de ellas. Ahí también se rebelaron. Estos manifestaron su falta de emuná en Yahuwah, pues le habían asegurado que iban a comer de ella no solamente durante un día, o 2, o 5, o 10, o 20, sino un mes entero. La desmesurada desesperación que los poseía los hizo confiar de esta verdad, del anuncio, y prefirieron acopiar, recoger, atrapar la mayor cantidad posible. Así fue que permanecieron cazándolas y juntando durante 2 días seguidos, hasta el punto de necesitar amontonarlas fuera del campamento. Avanzamos al verso 33. Y la carne aún estaba entre sus dientes, antes de alcanzar a masticarla. La ira de Yahuwah se encendió sobre de ellos, e hirió Yahuwah al pueblo con una herida tan grande. A simple vista, surge un problema en la comprensión de este hecho, porque Yahuwah les había anunciado que comerían no solamente 1 ni 2, sino hasta un mes. Entonces, ¿cómo se entiende que apenas empezaron a comer, Yahuwah los castigó y los mató? Para explicar y responder esta cuestión, el castigo de Yahuwah se produjo en una forma gradual. Significa que los más culpables no alcanzaron ni a deglutir la carne de las numerosas codornices que habían juntado, y la ira de Yahuwah los abatió el primer día. Los demás, de acuerdo a su participación y a su involucramiento en la rebelión, llegaron a disfrutar y comer de manera proporcional, hasta aquellos que siguen comiendo hasta hastiarse y enfermar o morir por ello. Y por otra parte, hubo muchos, la mayoría de Israel, que comieron sin ser dañados. Claramente en el libro de Lucas 12, del 20 al 32, y en Mateo 6, del 25 al 34, nos habla de esta afán y de la ansiedad. El hombre se afana por poseer y tiene una ansiedad. Estos varones, los que murieron primero, que con tanta deseo, con tanta avaricia, con tanta lujuria, habían deseado comer carne que no se medían, seguramente se llenaban la boca, que no sabían en qué momento iban a dejar de respirar. Pero era tal su deseo que así lo provocaron. Avanzamos al verso 34. Y fue llamado aquel lugar sepulcros de codicia, Kibrot Hatabá, sepulcros de lujuria, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Esta palabra, Kibrot Hatabá, significa sepulcros de codicia. Aquí está escrito que los que habían sido codiciosos habían sido sepultados. Pero no solamente eso, sino que aquí fue sepultada la codicia. No es lo mismo codiciar que desear. La codicia es algo insaciable, algo bestial y demoníaco, que no está basado en una función natural de necesidad, sino tergiversándola para hacer una exigencia sin agradecimiento, sin humildad, sin reconocimiento. Es igual o peor que los deseos bestiales de los animales. Tenga cuidado que no permita en su vida esta codicia o esta avaricia, dando toda rabá Yahuwah por el alimento que Yahuwah provee para cada día. En el libro de Santiago, capítulo 4, del 1 al 3, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Los conflictos entre ustedes no vienen de sus pasiones que combaten en sus miembros? ¿Codician? Y no tienen. Por eso cometen homicidios. Son envidiosos y no pueden obtener.
Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. La lujuria es más que un deseo sexual inadecuado. La lascivia puede ser un deseo no natural o voraz por cualquier cosa muy común en esos días, por el amor al dinero. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom Aleichem, Am Yisrael. Nos vemos en la próxima.